Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por ese don inmerecido, ese regalo, Señor, de la salvación que tú nos has concedido. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Señor, por no merecerlo, Señor, porque nosotros somos los que debimos de haber estado crucificados en ese madero, Señor. Padre Santo, en este momento pedimos tu dirección, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos reargulla, Señor, el que nos enseñe, que podamos salir con un espíritu transformado, Señor, que podamos entender tu palabra, pero que también, Señor, que la podamos practicar, Señor, que es lo que tú quieres. Que podamos ser luz para aquellos que aún no te conocen, Señor. Que podamos proclamar, Señor, tu evangelio, las buenas nuevas, Señor. Que no seamos una iglesia pasiva, callada, Señor. Que más bien, Señor, nos acordemos de que también algún día, cuando estábamos en el mundo, alguien nos habló de ti, Señor. Permítenos, Señor, ser embajadores de tu fe, Señor. Permítenos, Señor, también andar en buen testimonio, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que seamos santos como tú eres santo. Gracias, Padre Santo. Bendice la meditación profunda de nuestro pensamiento y hazla acepta delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La Real Academia de la Lengua Española define como herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien, pongan mucho cuidado a esta palabra, son transmisibles a sus herederos. Son transmisibles, son transferidos a sus herederos. Y si nos ponemos a pensar en nuestra vida o recordamos de pronto sucesos de otras personas, ¿quién no ha pasado por o se ha dado cuenta de un evento de esto, de una herencia que es repartida o que tuvo lugar con algún amigo? Quisiéramos pensar de que todos estos sucesos, cuando hay una herencia en la cual se reparte, termina en buen modo, que debería ser lo genial, lo óptimo, pero sabemos de que realmente a veces no es así. Suceden casos y conflictos entre las familias donde unos se enfrentan al otro, y mucho más cuando hay grandes cantidades de dinero y de bienes materiales que repartir. Familias que antes eran muy unidas, familias que antes compartían casi todo, ahora por unos cuantos pesos o dólares se friccionan. Y esto sucede, hermanos y hermanas, porque no todos en nuestras familias, no todo en nuestro alrededor conocen de la palabra de Dios. Porque si conociéramos de la palabra de Dios, se tendría que llegar a buen término, a una reconciliación en algo que nuestros padres, nuestra madre, dejaron ese esfuerzo y esa lucha para que nosotros pudiéramos obtener un poquito de ese gran esfuerzo que ellos tuvieran. Mas no es así. A veces nos hemos dado cuenta de que en muchas situaciones esto también ha acabado en tragedia, en violencia y hasta en cuestiones muy, muy negativas. Y todo porque las personas allí no pudieron entenderse. Las personas allí no se pudieron estar de acuerdo. Esto en cuanto a el tipo de herencia física o económica que podemos traer hoy. Hay otro tipo de herencia, que es la herencia genética, aquellos rasgos y personalidades que son transmitidos de los padres a los hijos, pero que no son todos, porque también Dios nos creó con esa perfección de los cuales nosotros somos únicos también ante su presencia y que nos diferencia de los demás. ¿Quién de nosotros no ha ido por ahí decir, o nosotros mismos le saqué los ojos a mi mamá,
le saqué el rostro a mi madre o a mi abuela, o el pelo, o ciertas características que son únicas de los padres. Y también podemos decir que, de pronto en lo negativo, podemos decir también ese carácter de esos genios fuertes que uno dice, se parece al genio de su papá, ¿no? porque a nosotros nos tocó ese punto, ¿no? Lo bonito, pero bueno, hoy es el día de ellas, así que caballeros, ustedes aguanten, hoy es el día de las damas. Pero ¿sabían ustedes, hermanos y hermanas, que hay otra clase de herencia que nos enseña la palabra de Dios, la cual vamos a estar nosotros estudiando en el día de hoy? Una herencia que difiere muy de las otras dos, se separa mucho y que es mucho más importante que la herencia económica o que la herencia genética, y es la herencia espiritual. Muchos de nosotros hemos trabajado, para los que ya somos adultos y ya casi de salida, muchos de nosotros hemos trabajado muy duro por darles a nuestros hijos lo mejor, el mejor esfuerzo para que ellos, cuando nosotros nos vayamos de esta vida, le podamos dejar algo físico, algo que los siga ayudando a ellos en su andar en este mundo. Y empleamos muchas horas en ese camino y en ese andar de toda nuestra vida, pero nos hemos puesto a pensar cuántas horas nosotros invertimos realmente en su educación espiritual, cuántas horas nosotros le dedicamos en ese caminar cristiano a nuestros hijos. Si nos pusiéramos nosotros a sumar un poco lo del trabajo, que no está mal, oígalo bien, no está mal porque la Biblia dice que tenemos que trabajar, pero si nos pusiéramos nosotros a pensar y hacer la diferencia en cuánto nosotros hemos invertido en el trabajo físico para obtener cosas físicas y en el trabajo espiritual para tener beneficios espirituales, veríamos que es un abismo completo en cuestión de horas o en cuestión de tiempo. Y por eso es que la madre en sí es tan importante. ¿Por qué? Porque en el hogar, porque realmente en la gran mayoría de los casos, y felicito a los hogares donde el hombre, el varón también se inmiscuye en la educación espiritual, pero si nos ponemos a analizar, la madre es la que lleva la batuta espiritual, la que dedica la mayor parte de su vida y de su tiempo en la educación de sus hijos. En el mensaje de hoy, vayan abriendo sus Biblias en la porción de la Biblia 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos a encontrar aquí un mensaje muy lindo de enseñanza que va dirigido especialmente a la madre en su día y que realmente tenemos que aprender mucho de ellas, de ese amor sacrificial que solo ellas poseen. Dice así versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy seguro que en ti también. Para entrar en contexto de este sermón en el día de hoy, de este mensaje que Dios nos trae en el día de hoy,
tenemos que entrar un poquito en el contexto histórico. ¿Qué está pasando aquí en esta carta que San Pablo le escribe a Timoteo? Bueno, San Pablo está encarcelado en una prisión de Roma. Está esperando su ejecución. Esta es la última carta que se conoce de San Pablo. Prácticamente aquí lo que le está diciendo es una despedida a aquel joven pastor. Y hay algo que no sé si ustedes notan, y los que han leído esta porción del pasaje, es que San Pablo le escribe para tratar de animar a este joven pastor, de pronto por un bajón espiritual o alguna situación en su ministerio. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Alguien que está esperando ser ejecutado dentro de una prisión le escribe a un joven pastor tratando de animarle en su ministerio. Y esto nos tiene que animar mucho a nosotros, de los que nos quejamos de los problemas que podemos pasar hoy en día. Por otra parte, el Imperio Romano estaba asolando todas estas regiones. Recuerde que ese imperio era el que más prevalecía, el que más causaba daño en todas estas áreas bajo el poder de Nerón. O sea que los cristianos de esa época eran martirizados, eran perseguidos, eran ejecutados y eran llevados, como todos sabemos, y la historia lo muestra, en el circo romano para ser devorados por los leones. Esta era la situación en la que estaba viviendo Timoteo, Eunice, la madre de Timoteo, y su abuela. Pongámonos, porque es muy importante saber esto, porque es que a veces nosotros, hermanos y hermanas, nos quejamos de nuestro alrededor, de nuestro contorno, en cierta forma a veces de excusarnos o decir, no tengo tiempo por esto o lo otro. Vamos a encontrar hoy en día en este sermón que estas dos mujeres excepcionales nunca, a pesar de la adversidad que tuvieron y que pudieron haber tenido, nunca dejaron de enseñarle la palabra de Dios al joven Timoteo. Y aquí vemos un punto más de vista que tenemos que tener en cuenta. Y es que Timoteo provenía de un matrimonio mixto. Su madre era judía y su padre era griego, era un gentil. Y vamos a leer un momentico allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, lo que nos dice la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 16. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Ese pero es muy significativo. Ese pero quiere decir que no pertenecía a la misma fe, pero también nos quiere decir de que muy factiblemente ya el padre Timoteo había fallecido. Entonces aquí tenemos lo esencial, lo trascendental de estas dos mujeres. ¿Qué es lo que tenemos? Probablemente una mujer soltera, donde ya su marido ha fallecido, las condiciones hostiles del momento, tratando de levantar y educar a este joven en los caminos del Señor. Y es que a veces, hermanos, nos quejamos, a veces somos dados a tener muchas excusas, pero si encontramos en su palabra, vemos que esta madre y esta abuela encontraron el tiempo suficiente para llevar a Timoteo a los caminos del Señor. Y mucho más que eso, terminó en un pastorado y en un pastorado único, como lo vamos a ver más adelante. Para esta mujer, Eunice, voy a referirme a ella primeramente, el ser madre soltera y el tener o haber convivido
con una persona que no era creyente o un yugo desigual debió haber sido muy, pero muy duro. Y es que en la verdad cuando tenemos a alguien, y por eso la Biblia es tan sabia, por eso es cuando nosotros elegimos a una persona que no es de nuestra misma fe, la situación se hace más difícil. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasa en Timoteo y quiero que sigan allí en el versículo 16. Él creció no en la fe judía porque él llega a cierta edad ya de un joven adulto sin circuncidarse. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 16. Dice así, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, en la tradición judía sabemos que un matrimonio judío a los 8 días el niño recién nacido era circuncidado. Resulta que por la problemática de tener un yugo desigual o un padre gentil, este niño había crecido y no había circuncidado según la ley. Nos da a entender de que realmente el padre nunca se preocupó por darle o impartirle una educación cristiana. Pero, aquí está lo lindo, hermano. Esa mujer perseveró en los caminos del Señor, dijo, no me importa si mi esposo me acompaña o no en este caminar, en esta educación que tengo que darle a mi hijo, yo sí asumo esa responsabilidad, no solamente la responsabilidad económica de seguirlo criando, recordemos, en ese ambiente tan hostil bajo el Imperio Romano, sino también en el peligro que había en ese momento de ser cristiano en sí mismo. Nunca cesó Eunice y su abuela de educar a Timoteo en los caminos del Señor. Y aquí quiero destacar 3 aspectos importantes. El primero es su amor sacrificial. Eunice era lo mismo que la hermana Puerta, padre y madre a la vez. Padre y madre a la vez. Y eso, hermanos, eso para las personas que han atravesado por eso, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, hermanos. Es difícil el día al día en el aspecto económico, es difícil, dificilísimo. Si uno, contando con una compañera, en el caso mío, excepcional, con mi esposa, se nos hace difícil, imagínense una persona siendo madre y padre a la vez, criando en lo económico a su hijo, pero a la vez pendiente de su bienestar familiar. La Biblia nos enseña, amadas y amados hermanos, de mujeres excepcionales que trascendieron en ese amor hacia sus hijos, ese amor sacrificial de lo cual nos compartía Ani en esta mañana. Y una de ellas es Jocabed. ¿Se acuerdan de Jocabed? La madre de Moisés. Ella tuvo que tomar una decisión, hermanos. Tuvo que tomar una decisión por un edicto del faraón de aquel tiempo. Y era que su hijo, al cual hacía 3 meses lo tenía guardado, pero llegó el momento que ya como que los soldados de Faraón sabían de dónde estaba ese niño, ese recién nacido Moisés, y tuvo que tomar una decisión. O lo entrego o busco algo para que el niño sobreviva. Bueno, ella, como todos sabemos un poco la historia, ella construye una barquilla y lo deposita en el Nilo, y allí sabemos la historia y la mano de Dios que estaba con ellos, que la hija del faraón es quien lo recoge, y bueno, allí una bonita historia. Pero a veces en las películas nos muestran que el río Nilo
es un pequeño río muy bajito y que la barquilla se pone allí y luego milagrosamente a los 4 o 5 metros estaba la hija del faraón y lo recogió y ¡sax! Hermanos, el río Nilo es caudaloso, es muy profundo y es muy peligroso. Esa madre sabía que solo un milagro de Dios y su amor sacrificial podía hacer un milagro en la vida de este pequeño. Vamos a leer en Hebreos 11:23, si me acompañan un momento. Hebreos 11:23. Dice la palabra de Dios allí, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe, también nuestros hermanos de media nos están ayudando, gracias hermanos de media, en el tablero electrónico. Dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso. Bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Que le vieron hermoso, en sí, pues qué madre o qué padre no ve a su niño bien lindo, así está arrugadito, hermoso, ¿no? Un padre o una madre no va a decir, está tan feo que me salió, no. Va a decir, mi angelito, mi hermosura, mi niño, mi niña, ¿cierto? Aquí la palabra realmente traduce es agradable ante los ojos de Dios. Este niño nació agradable ante los ojos de Dios. Pero hay algo que noten que sigue allí. Y no temieron al decreto del rey. No temieron al decreto del rey. A veces, hermanos, Dios no nos hizo para andar con miedo y andar en miedo, pese a nuestras situaciones que podamos vivir en el día al día, en estos tiempos sobre todo donde de pronto muchos de nosotros estamos de pronto asustados por la situación de inmigración que hay. Dios no nos llamó a estar con miedo, hermanos. Somos más victoriosos en Cristo Jesús. Y que se haga siempre la voluntad de Él, hermanos, no la nuestra. Entonces, el Hijo de Dios no tiene por qué andar en miedo. Pese a todas las condiciones, aquí dice en Hebreos, dice que no le temieron al decreto del rey. No le temieron a las leyes que puedan haber en contra de un hijo o una hija de Dios. Dios es más grande, Dios es el que pone y quita reyes, hermanos. No tenemos que vivir en zozobra. La Biblia también nos muestra una historia muy bonita. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, para los que puedan leerla más adelante, o los hermanos puedan compartirla allí, la pueden ir viendo. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 27. Para resumirles un poco, está la historia de 2 mujeres en las cuales cohabitan juntas en la misma casa, pero ellas dan a luz casi al mismo tiempo. Una de ellas, desafortunadamente dormida, se acuesta encima de su pequeño recién nacido y el niño muere asfixiado. Ella en su afán de pronto hace algo equivocado y cambia al bebé. Todos sabemos esa historia, ¿no? Si no, allí la pueden seguir más adelante. Bueno, esto crea un conflicto porque así sea recién nacido, ¿qué madre no reconoce a su hijo así le pongan otro igual? Bueno, su madre original reclamaba a su hijo que se lo habían cambiado. Esto llega a oídos, llegan hasta Salomón, rey Salomón, que gobernaba en ese tiempo, y ponen este problema delante de él para una solución. Todos sabemos de que el rey Salomón agarra una espada para partir el niño en la mitad y a cada quien darle su parte. Hay algo muy lindo y es que la madre biológica dice, no lo mates, rey mío, dáselo a esta mujer. Pero lo más impresionante que nos muestra esa historia está en el versículo 26, que dice allí, y debe estar entre paréntesis, porque sus entrañas se le conmovieron por sus hijos, por su hijo, porque sus entrañas se le conmovieron por sus hijos, por su hijo, perdón.
Este es el amor que solo la madre puede sentir dentro de sus entrañas. Que esa criatura es mejor que la acabe de criar esta persona infame antes de que se le haga daño. Para Eunice, la madre de Timoteo, pese al peligro y la persecución que ellas podían estar sujetas, nunca se desanimaron. Nunca se desanimaron. Pese a cualquier situación. Y este es el mensaje para ustedes, madres, en el día de hoy, para que nosotros los hombres también aprendamos que a veces también nosotros somos dados a veces a tirar la toalla por algún problema que se nos presenta dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros hogares, dentro de la misma congregación. Perseverar, luchar, confiar que estamos con el Señor al lado. Esta mujer el mensaje es totalmente extraordinario, pero hay un segundo punto que quiero traerles y es el legado espiritual que nos presenta sobre todo el versículo 15. Dice allí la palabra, en el versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Era claramente que este joven había sido enseñado desde muy pequeño en los caminos del Señor. A veces nosotros, los padres ya adultos, cuando tenemos teenagers, somos muy severos con ellos. Y para los que están empezando y los que muy seguramente van a empezar, amén por ellas y por esas parejas, somos muy duros cuando ellos llegan a una etapa de su vida en donde son rebeldes, son desobedientes. Pero nos hemos puesto a pensar qué tanta culpa tenemos nosotros de esas reacciones que ellos tienen en una edad futura. Somos consecuentes nosotros del tiempo que nosotros le brindamos a ellos en su niñez. A veces somos duros para gritar, para castigar, para azotar a veces, pero no para reconocer que ellos son el reflejo de la educación que nosotros le hemos dado. Muchas de las veces con tristeza, a veces hasta podemos observar que es la calle quienes ha dado lo que nosotros tuvimos que darles en su hogar. Hay algo en particular, si pueden alentar su Biblia en el capítulo 3, aquí en esta misma epístola de Timoteo, pero en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 y 15. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. Continúa Pablo exhortando a Timoteo. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Aprendido de quién? Digo yo en estos momentos. De la mamá y de la abuela. Vemos acá que no fue un seminario que le enseñó a Timoteo, que no está mal, el complementar los estudios. No fue una universidad teológica que le enseñó a Timoteo. Fue su mamá y fue su abuela que le enseñaron la doctrina desde pequeño, porque eso es lo que nos va a decir estos dos versículos. Sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde la que has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez Timoteo ya sabía de la palabra del Señor. Y esto es lo que yo le decía respecto a los jóvenes. Tengamos misericordia de ellos, porque si usted como padre, usted como madre, no instruyó a su niño desde pequeño, por favor, tenga misericordia con los jóvenes cuando grandes y cometan sus errores, porque muy probablemente tú y yo también los cometimos y quisimos un poco de misericordia, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús.
En Proverbios, un proverbio muy conocido, 22:6, dice que enseña al niño y la niñez. ¿Y qué es lo que dice después? A ver, instruye el camino. ¿Y luego qué? Y después no se apartará. Exacto. Timoteo aquí en la situación, una vez más, porque es muy importante el contexto histórico de esta familia, para él seguir creciendo con el padre ausente, aunque inconverso, fue muy difícil para él como joven adulto, cuando ya se encuentra con su tutor San Pablo, pero tenía algo, y era que había sido instruido y él no se iba a recordarse de lo que su abuela y su madre le habían enseñado desde la niñez. A veces no quiero ser severo en este sermón, porque primeramente, como todos saben, el que predica tiene que ponerlo en práctica en su vida, pero sí es una exhortación de que a veces nos mantenemos tan ocupados por diversas cosas que se nos presentan en la vida, pero pensamos que el comprarle, que el tener bien a los niños en una casa lujosa, van creciendo a la universidad, les compramos un carro, etcétera, etcétera, buena ropa o el celular de última moda, todo lo que eso es lo más importante. La palabra de Dios no me está diciendo lo mismo, no me está diciendo eso. Ellas dos, estas dos extraordinarias mujeres, escogieron lo mejor, y es enseñarle la palabra de Dios a este joven pastor. La hermana Paz siempre me sorprende en el día de hoy. Pareciera que ella tuviera como algo que pone una lupa los versículos que yo a veces voy a decir. Le felicito, hermana. Vamos a Proverbios capítulo 31, versículo 1. Proverbios capítulo 31, sobre el versículo 1. Hay algo que yo quiero que ustedes noten. Este capítulo es muy conocido por lo que nos leyó el hermano Miguel sobre el elogio a la mujer virtuosa que se encuentra en el versículo 10. Pero hay algo que nos debe de llamar la atención, y en este momento están en la pantalla también. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó ¿quién? Su madre. La profecía que le enseñó su madre. Un rey había sido enseñado por su madre en los caminos del Señor. Muy probablemente este rey, según todo lo que ustedes pueden ver aquí, y ya en el versículo 10, ustedes van a encontrar el hermoso poema de la mujer virtuosa que todos hemos leído, pero vemos plasmado allí el carácter de la madre en este rey. Esa herencia tan importante que la madre consideró que debía dejarle a su hijo, y fue palabras de sabiduría, palabras de salvación. Y dice que toda esta profecía, y es muy lindo, porque y para todos los jóvenes que se graduaron, que se están graduando, que tienen proyectos a futuro, y que el Señor les bendiga eso. Pero hay algo muy lindo detrás de todo esto, hermanos. Y es que a pesar de que él era rey, él no olvidaba y pone allí, esto no es mío, esto me lo enseñó mi mamá. Muchas veces nosotros tendemos a que cuando nosotros alcanzamos cierta meta, nuestro ego se nos infla un poco. Bueno, acá el rey dice, esto me lo enseñó mi mamá y no me da vergüenza. Esto me lo enseñó esta palabra de Dios a un viejo, aún estando yo con los años y las canas que tengo, esto mi madre me lo enseñó. Y por
Punto número último, el tercero, la más grande herencia. Lo mejor que pudieron dejarle a Timoteo, su mamá y su hijo, lo vamos a encontrar en el versículo que leímos ahora. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, pero solo el versículo 15. Aquí está el más grande de los tesoros que Timoteo recibió. Y que usted como madre, si lo está haciendo, bendiciones, porque es el tesoro más grande, la herencia más grande que usted le puede estar dando a ese hijo o a ese nieto. Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, óigalo bien, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación fue el regalo más grande que este par de mujeres le dieron a Timoteo. Llevarlos en los caminos del Señor y que él pudiera heredar el reino de los cielos. Este joven pastor, para concluir, no solamente fue salvo, como lo dije a un principio, dirigió una de las iglesias más grandes del Asia Menor, la iglesia de Éfeso. Ayudó a miles a llegar a los pies de Jesús. Todo esto por el sacrificio y la fe extraordinaria de dos grandes mujeres, su madre y su abuela. Mire en dónde terminó esa herencia y ese legado. Terminó en la salvación de miles y miles de personas. Lo que tú puedes hacer como madre, como abuela, el alcance que tiene de pronto, no en lo inmediato, pero sí a futuro. Timoteo fue uno de los pastores más grandes de ese tiempo. Todo por dos mujeres extraordinarias que supieron sortear los problemas, supieron mantener su fe, no se dejaron mover, pese a todos los problemas que ellos tenían. Y yo le doy gracias a la pastora y a Ana, que sabemos que ha sido una familia que ha luchado bastante, pero que aún hoy en día, pese a cualquier cosa, todavía siguen acá, alabando al Señor. Ella tocaba, en el sermón pasado, ella tocaba un punto muy importante, y es los frutos que tú debes de llevar. Y esta es la reflexión del día de hoy. ¿Qué fruto, qué herencia le estás dejando a tu hijo? ¿Estás todavía empeñado y empeñada a dejarle lujos a tus hijos, a tus nietos? ¿O le estás dejando la mejor de las herencias? La vida en Cristo Jesús, la vida eterna. Es lo segundo, hermanos. Dice la palabra de Dios por San Pablo, que así como llegamos, así nos vamos. Sin nada nos vamos, hermanos. Ese carro último modelo que usted trabajó por tanto tiempo para dárselo a su hijo, eso no se lo va a poder llevar, hermanos. Se va a llevar en la salvación, en la fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos reargulle, Señor. Ella nos habla, Señor. Nos abre el entendimiento. Gracias por estas dos mujeres, Señor. Un verdadero ejemplo de fe y de vida, Señor, para nosotros. Gracias por nuestras madres, nuestras compañeras, nuestras esposas, nuestras abuelas. Esas tías también, Padre Santo, que han derramado también tantas lágrimas, llegando casi a ser la segunda madre de esos sobrinos. Porque también en ellas, Señor, hay sabiduría, Padre Santo, en esas tías, Señor. Bendíceles grandemente en su caminar, Padre Santo. Gracias por esas hermanas y esos hermanos, Señor, que también contribuyen, Padre Santo, a que podamos nosotros caminar. Esa voz de aliento, Señor, ese tú puedes, no desmayes. Gracias por esas personas que tú nos colocas en el camino, Señor. Gracias por las mujeres de esta congregación, Señor. Verdaderas hijas tuyas, Señor. En este momento te pido que tú las bendigas con tu Santo Espíritu, Señor, que tú les sigas dando sabiduría, Señor, de nuevo, Señor, inteligencia, para que ellos puedan seguir, Señor, educando
a sus hijos, a sus nietos, Señor, en los caminos tuyos, Padre Santo. Por las mujeres que nos ven a través de las, por el internet, por las líneas, por las redes sociales, Señor, que tú allá en su lugar les bendigas grandemente, Señor, que este mensaje también puedan ellos recordarlo, Padre Santo, de que pese a cualquier situación, Señor, son hijas tuyas y tú vas a estar todo momento a su lado. Gracias, Padre Santo. En tu santo nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Ahora la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Feliz día, hermanas.